¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? Buenas tardes a todos, nuestros amigos del Face, nuestros hermanos de la Iglesia Argentina para Jesucristo y otros hermanos que son de otra iglesia. Le damos la bienvenida a esta prédica virtual que tenemos todos los martes a las 5 de la tarde. Y hoy tenemos un tema muy interesante, ¿sí? Muy interesante. Y se titula Las promesas rotas, ¿sí? Y esto tiene que ver con un dicho muy conocido, a ver si usted se lo acuerda y también hace memoria. Ese dicho que dice, las palabras se las lleva el viento. ¿Se acuerda ese dicho tan conocido y que actualmente muchas veces lo escuchamos, lo escuchamos decir de boca en boca? Bueno, estas palabras se las lleva el viento, tienen que ver e ilustra situaciones que tienen que ver con algo que se acordó y que no se cumplió o que se rompió, ¿sí? Y también alude a las promesas dudosas en concreción. Así se toma al viento como el responsable de este asunto, ¿sí? Bien, estas palabras a manera introductiva, como tomamos referencia a este refrán tan conocido, tiene que ver justamente con las promesas rotas. Y cuando uno va a la Biblia, uno ve sin número de palabras donde Dios nos indica, nos da un indicador, nos da un ordenador de cómo es Él y cómo nosotros deberíamos ser también como hijos de luz. La palabra en Eclesiastés 5, 4 al 6 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos. Bueno, fíjense en que Dios no está de acuerdo con las promesas rotas, ¿sí? Dios no está de acuerdo con los acuerdos rotos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo que promete lo cumple. Por eso Él dice, yo no soy hombre para mentir. Y también Dios nos está llamando la atención de que cuando haces una promesa, te esfuerce a cumplirla, ¿sí? Y si no, más vale que no prometas, ¿sí? Porque aquellas personas que prometen, sí, voy a la iglesia, sí, voy a servir a Dios, sí, voy a serle fiel hasta la muerte, y después sus promesas no las cumplen, son promesas rotas. Y eso tiene una consecuencia. La consecuencia es que Dios ve que de tu boca y de tu corazón hablas mentira. ¿Y qué dice la Biblia de mentirosos? Los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Entonces, acá hay algo importante, algo que yo quiero ir mostrando. En la Biblia de Kadosh dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cuando todas las promesas que le hagas, es mejor no decir nada que hacer promesa y no cumplirla. No dejes de decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizás destruya todo lo que has logrado. O sea que el asunto de las promesas rotas es serio, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros a veces le decimos a nuestra esposa, te voy a llevar a comer al mejor lugar, y después llegó el día y ni te acordaste de que habías prometido a tu esposa sacarla y llevarla al mejor lugar, ¿sí? Y a lo mejor hasta la llevas a comer, pero no la llevas al mejor lugar de honrarla, ¿sí? A veces los padres separados,
¿sí? Que muchas veces tienen que ir a visitar a los hijos y le dicen, quédate tranquilo que yo el jueves te voy a buscar o el viernes. Y de repente las palabras rotas son para ese hijo que está esperando desde temprano, el jueves, el viernes, y el papá no aparece. Y después, ¡ay, se me rompió el coche! ¡Ay, me siento mal! ¡Ay, tuve que trabajar unas horas de más! ¿Y acaso la promesa que yo le hice a mi hijo, a mi esposo, ¿sí? ¿Va a quedar ahí en pie? ¿Va a quedar ahí como si nada? No. Estás destruyendo la obra de tus manos. Vos mismo, con esa promesa que no estás cumpliendo, estás destruyendo y estás rompiendo las obras de tus manos. Por eso dice muy claro acá, cumple todas las promesas que hagas, o sea, a Dios primeramente, pero también a las personas que están alrededor tuyo. Hay algunas frases que yo escribí. Por ejemplo, muchos matrimonios fracasados se deben a promesas rotas. Y cuando esto lleva a la caída del matrimonio, podrías empezar a sentir que no puedes confiar en otros. Las promesas rotas se dan muchas veces en el matrimonio. Voy a cambiar. Y después terminas haciendo lo mismo que habías prometido, siendo la misma persona quizás agresiva, violenta o quizás áspero con tu esposa o tu esposo. ¿Sí? El primer lugar o en el primer lugar donde más se rompen promesas, ¿sabes dónde es? En la familia, en el matrimonio, en los hijos. ¿Sí? Es ahí donde muchas veces no podemos sostener la propia palabra. Esta frase la escribió Beatriz Ivory, pero hay otra frase que dice así: ahora rompes mi corazón con todas tus promesas rotas. Dices que harás esto y dices que harás aquello, pero nunca cumples. Esta frase la escribió Dino Espósito. Muchas veces hay personas que dicen, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Sí? Este mes te voy a llevar a comer al mejor lugar porque vos sos lo más importante para mi vida. Y después resulta que ese mes no te llevó, ese mes no cumplió con lo que dijo que iba a hacer. Entonces viene una decepción, viene una bronca interna que a lo mejor no le querés decir que estás ofendida o ofendido por eso, pero esa persona de alguna manera te falló, ¿sí? También hay otra frase, y esta frase la escribió un escritor muy conocido inglés, William Shakespeare. ¿Lo conoces a William Shakespeare? Mira lo que escribió él sobre las promesas rotas. Sus promesas eran como él lo era en ese entonces, grandiosas, pero sus acciones eran como él lo es ahora, nada. A veces las promesas son muy grandes, pero a veces no somos nada cuando no cumplimos esas promesas. Qué tremendo este tema, ¿no? Pero muchas veces yo escucho desde el púlpito personas que le dicen a Dios, Señor, te prometo servirte, te prometo quizás ofrendar y ayudar en el diezmo a mi iglesia, te prometo, Señor, ser fiel y servirte en esta iglesia. Y luego, ¿qué vemos? Promesas incumplidas. Hermanos y hermanas que prometieron delante de Dios y que luego fallaron. Y no a los pastores, sino a Dios. Porque Dios dice que aquel que no cumple su promesa, Dios lo llama imprudente, lo llama necio, ¿sí? Lo llama necio, lo llama indiligente, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante eh, conocer las consecuencias de una promesa rota? Bueno, primero porque una de las consecuencias es la queja, ¿sí? ¿Tu esposa se queja mucho? ¿Tu esposo se queja mucho de vos? Bueno, fíjate si no hay alguna promesa rota en tu matrimonio, en tu familia, o quizás si tu hijo se queja mucho de vos, ¿no será que habrá alguna promesa ahí rota donde colocamos decepción y desconfianza en nuestra misma persona? Porque el que promete y no cumple pasa a otro lado, pasa a ser la persona de la desconfianza, la persona que decepciona, la persona que también hiere, ¿sí? Entonces, la primera consecuencia de las promesas rotas es la queja y el reclamo. Porque vos me dijiste, porque vos me prometiste, porque vos dijiste día y hora que vas a hacer esto y no lo hiciste, porque vos dijiste que
me ibas a cortar el pasto para el sábado. Y pasó sábado, domingo, lunes, pasaron un mes y no lo hiciste. ¿Sí? Cuidado, que esas son las cosas que a veces más lastiman y más rompen la relación adentro del matrimonio y de la familia. ¿Sí? Lo segundo, una promesa rota e incumplida a menudo trae sentimientos de enojo, bronca, frustración y decepción. ¿Sí? Esa persona te decepcionó, esa persona te frustró, esa persona hizo nacer en tu vida, en vez de confianza, una desconfianza. Esa persona produjo enojo. Y aunque no se lo digas y te diga a él, perdóname, me olvidé o no lo pude cumplir, porque si no, no es nada. Pero adentro de tu corazón quedó algo marcado, que es la decepción. ¿Sí? Bien, la consecuencia de fallar una promesa también es que hay un sentimiento de perder la confianza en esa persona que prometió. No importa si es algo chiquitito o si es algo grande. La promesa siempre es promesa. Y cuando prometemos, debemos 100% esforzarnos por cumplir para no causar desconfianza, ni bronca, ni ira, ni decepción, ni frustración a la persona a la cual hemos prometido. ¿Sí? Yo me recuerdo que cuando mis hijos eran muy pequeñitos, les encantaba ir a la plaza de los juegos, ¿sí? Al tobogán, a la calecita. Pero cuando yo les decía, mañana vamos, estaban toda la mañana, todo el mediodía, hoy vamos, ¿no? Ahora vamos, ¿no? Constantemente haciéndome acordar que tenía que llevarlos a la plaza. Y no era porque yo no los llevaba, era porque ellos sabían que en ese momento ellos iban a tener placer por jugar y por recibir esa promesa cumplida que tanto les satisfacía. Cuando nosotros no cumplimos una promesa, también la persona siente insatisfacción de la otra persona, ¿sí? No cubriste esa necesidad o eso que le dijiste que ibas a hacer. Y también producís desconfianza y frustración. Una decepción total, ¿sí? Bien. Dañar la autoestima de la otra persona que prometiste, ¿sí? Mira, hoy estoy muy cansado, no te voy a ver, pero el sábado voy a tener todo el día para vos. Resulta que el sábado estabas tan cansado que te dormiste todo y no fuiste a ver a tu novia. ¿Cómo se siente ella? ¿Cómo se siente él? ¿Sí? Al final, ¿soy o no soy la persona más querida? ¿Entienden? Hay un montón de cosas que el enemigo hace correr en las emociones. Por eso es muy triste el tema de las promesas rotas. Porque esto no pasa solamente en hogares no cristianos, pasa en hogares cristianos. ¿Cuántas veces me dijiste que ibas a cambiar y todavía seguís hiriéndome? ¿Cuántas veces dijiste que esa palabra no le vas a usar más contra mi vida y todavía me seguís llamando infeliz? ¿Sí? Entonces seguimos trabajando en lo que prometimos, pero es como que ese daño cada vez se hace más grande y bajamos más la autoestima de la persona. Cuando fallamos, ¿sí?, en la promesa, cuando no cumplimos la promesa y hay promesas rotas, también dañamos la autoestima y también eh, hay algo muy importante, que muchas personas dicen, bueno, está bien, pero que no pueden perdonar, ¿sí? Es como que queda un resentimiento, una falta de perdón, porque se habían ilusionado con lo que vos le prometiste. Y ese falso ilusionador, ¿sí?, rompió su promesa. Ese falso ilusionador vuelve a lastimar en el mismo lugar, pero ahora más grande la herida. Ese falso ilusionador ahora está mostrando de que no son lo más importante y baja tu autoestima también, ¿sí? Bueno, tenemos que decir que muchas veces las personas que prometen y lo hacen siempre y no cumplen, tienen algunas conductas psicológicas que yo quiero hablar. Tienen un masoquismo y una personalidad autosaboteadora. Lo leo para no equivocarme, ¿sí? Tienen una empatía oscura y otra de las cosas, tienen un síntoma de trastorno de déficit de empatía. Si esto ocurre siempre, a diario, ¿sí? Las personas que prometen y no cumplen, las podemos llamar
falsos ilusionistas, ¿sí? Y como hemos hablado de las consecuencias, tenemos que evitar esto, porque muchas veces los niños son los más dañados con este tipo de prometedores, de héroes que son héroes que no cumplen o héroes que tienen promesas incumplidas, ¿sí? Bien, el ser humano necesita seguridad, mucha seguridad. Necesitamos seguridad cuando estamos embarazadas, necesitamos seguridad cuando estamos creciendo, necesitamos seguridad de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa. Necesito seguridad, que el otro me devuelva seguridad. ¿Y sabes qué? Las falsas promesas rompen ese vínculo porque empiezan a trabajar en lo que es la inseguridad. Me dijo, pero no sé si lo va a hacer. Me dijo, no sé si lo va a cumplir. Me invitó, pero no sé si se va a acordar de que ese día me invitó a comer y su siesta no va a ser más importante que sacarme a mí. Empieza a jugar un rol en los vínculos muy importante, al punto que esas declaraciones empiezan a ser como una intención positiva si cumplo y una intención maligna y negativa si no cumplo. La fuente que es promesa es el mar solo que la cumple, ¿sí? Así dijo otro de aquellos que escribieron. La fuente que es promesa, el mar solo la cumple. Qué triste que solamente el mar pueda cumplir. Qué lindo sería que los hijos de Dios puedan cumplir con lo que dice, ¿sí? Muchas veces esto se da también en las actividades de la iglesia. Pastora, tal día vengo a hacer algo y no viene. Pastora, tal día voy a acompañarla a la vigilia y no viene, ni se acuerda. Y es más, cuando uno ve que esquiva, esa es una promesa que hiciste a Dios incumplida, ¿sí? A veces falta un poco de esfuerzo, ¿sí? Y a veces tenemos que decir que la persona del perfil ilusionista que promete y no cumple, aún siendo cristiano, tenemos que decir que trabaja con un espíritu que se llama el autoengaño. El autoengaño, te estás engañando a vos mismo de que vas a hacer algo que no lo vas a hacer, ¿sí? Y también estás dañando a aquel que estás ilusionando con aquello que prometiste hacer o cambiar, ¿sí? Bien, generalmente las personas que prometen y no cumplen son perfiles de personas que trabajan con el autoengaño y también personas de mentes inmaduras. Inmaduras, ¿sí? Bien, vamos a ver qué dinámicas tienen estas personas que son los grandes ilusionistas. Bueno, esas dinámicas de prometer los llevan a sus propios fracasos y esas decepciones generan en ellos también un desgaste psicológico, porque siempre termina que el otro le reprocha lo mismo, siempre termina en culpa y siempre termina en las mismas decepciones que ya saben, ¿sí? Bien, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Si hay algún ilusionista que promete y no cumple, si hay algún papá que promete a sus hijos y no cumple, si hay algún matrimonio que está faltando a su promesa y a su pacto con Dios, primeramente, y al otro, hoy el Espíritu Santo nos quiere dar algunos versículos de corrección para que no seamos o no hagamos al otro una promesa rota, ni tampoco seamos ilusionistas, ni trabajemos con el autoengaño. 1 Corintios 1:20, mira lo que dice. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, si vos le decís a Dios, yo te voy a dar el diezmo, cumplí con el diezmo, ¿sí? Y eso no es para nosotros, porque mi esposo y yo, gracias a Dios, siempre hemos trabajado y hemos tenido nuestros trabajos en blanco y nos descuentan y tenemos, gracias a Dios, un trabajo de muchos años de trabajo. Pero si vos prometés a Dios, cumplí, ¿sí? Si vos prometés congregarte, cumplí. Si vos prometés a Dios honrar a tus siervos, cumplí. Porque con tu desobediencia ya no estás cumpliendo. Si hay algo que le está fallando a tu siervo, ya no estás honrándole y ya no estás cumpliendo lo que prometiste, ser fiel a Dios y a tus siervos.
Salmo 146, 3, 4, mira lo que dice. No confíes en los príncipes ni el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. A veces somos así los cristianos. Decimos, pero nuestro aliento sale por la boca y después no cumplimos. ¿Sí? Bien. Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas nada a lo que Dios escribió. ¿Sí? Bueno, yo voy a ser mejor que Job, más fiel que Job. ¿Lo cumpliste? Porque Job fue fiel aun cuando no tenía esposa, ni hijo, ni ganado, ni tierra, ni comida. Entonces no digas más, ni añadas más, porque entonces Dios te va a hallar mentiroso, ¿sí? Yo voy a ser más fiel que la pastora Kelly, ¿sí? Pero todavía yo no vi tu fidelidad, ¿sí? Porque ser más fiel a la pastora Kelly significa poder superarme en almas semanales que gano para el Señor, ¿sí? Porque la fidelidad de Dios es hacer y no es decir solamente. Mateo 5:37. Cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Dios es claro en su palabra. No agregues nada ni digas nada más. Tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Sí? Y cuando a Dios haces promesas, o a los siervos haces promesas, no te olvides que estás delante de Dios haciéndolas. No tardes en cumplirla. Porque la palabra de Dios dice que la consecuencia más grande de hacer una promesa a Dios y no cumplirla significa que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos. ¿Cuál es la obra de tus manos? El trabajo, tu familia, tus hijos, tu ministerio. Esas son las obras de tus manos, ¿sí? A eso Dios se refiere. Entonces, qué importante es que si para el mundo las palabras se las lleva el viento, para aquellos que confiamos en Dios, no sea así, sino que nuestras palabras sean firmes, sean fieles, seamos sensatos, seamos prudentes y que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ojalá que esta palabra te ayude a cambiar tu actitud, hermano y hermana de mi iglesia, ¿sí? Que cuando Dios hagas promesas y le digas, yo quiero ser fiel, bueno, empezá a ser fiel en lo poco. Empezá a ser fiel con las 3 reuniones que tenemos. Cuando alcances las 3 reuniones, luego hacé otro pacto con Dios, ¿sí? En servirle más, en ganarle más, en traerle más almas al Señor, ¿sí? En ayudar más en la obra misionera, porque tenemos obra misionera, pero parece que muchos han olvidado esa obra misionera en Venezuela, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que nosotros a veces prometemos, a veces decimos yo voy a hacer y lo decimos y después nos retractamos y nosotros mismos destruimos la obra de nuestras manos. Vamos a orar al Señor. Y si hay alguno que prometió a sus hijos y no cumplió, a su esposa y no cumplió, y pasaron meses, bueno, hermano, hasta que no cumplas lo que dijiste, no abras tu boca para prometer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, estarás siendo mentiroso delante de Dios. Vamos a orar al Señor. Espíritu Santo, yo quiero orar por esta palabra. Que cuando alguien se acerca a Dios o a sus siervos y promete, que pueda cumplir. Yo he visto a través de 37 años tantos cristianos, Señor, que te prometieron, que lo dijeron con sus bocas, con sus lágrimas, y luego esas lágrimas, esa palabra, esa promesa, realmente se la llevó el viento porque nunca lo concretaron. Muchos dijeron, voy a ser fiel con la pastora Kelly, y lo que menos fueron es ser fiel. Esas palabras volvieron por tierra. Pero bienaventurado, Señor, el hombre y la mujer que confía en Dios. Por eso, Padre, queremos pedirte que si a Dios hacemos promesa, la cumplamos. Porque si no la cumplimos, Señor, tú nos hallarás mentiroso y la destrucción vendrá a nuestra propia obra de nuestras manos. Señor, bendice a los padres, bendice a las madres, bendice a los esposos, a las esposas, bendice a los hijos, que siempre dice, yo te voy a cuidar, y después termina esa ancianita en un geriátrico. Padre, que nuestras palabras
puedan no solamente ser palabras, sino que sean hechos, actuaciones contundentes, donde veamos, Señor, al otro en la fidelidad, en la veracidad y en ser prudente y sensato delante de tu presencia. Padre, muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si te gustó esta palabra, si te fue de mucha bendición, te dejo un celular. El 11 51 76 5151. Si sos de otro país, colocale el código más 549 para otro país o otra nación que nos está mirando ahora. Envíanos un WhatsApp de audio o un WhatsApp escrito. Y si vos habías hecho alguna promesa incumplida, a partir de hoy acordate que Dios mismo está esperando que vayas y que cumplas con eso que habías prometido a tu ser amado. Un hijo, una esposa, un esposo, una nuera, un yerno, un nieto. No importa qué promesa, pero cumplila para que Dios te pueda dar gracia sobre gracia. Que Dios los bendiga mucho y espero que esta enseñanza les haya enriquecido y bendecido, como a mí también me enriqueció haberla preparado. Shalom para todos, Dios les bendiga. Chao, chao.